pasar a tomar su clase los adolescentes. Gloria al Señor. Y bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. Este mes, lo que resta del mes, vamos a empezar a preparar a la congregación para el año 2026. Amén. El Señor ha puesto en nuestro corazón que preparemos a la congregación para el año 2026. Amén. Voy a pedir a mi hermano Carlos que por favor le desconecte el micrófono, al que tiene arriba el celular, por favor, para que se oiga mejor. Entonces, amada familia, Piedras Vivas, vamos a tener una serie de prédicas de lo que resta del mes de noviembre y lo que resta del mes de diciembre, hablando de nuestra ofrenda para el Señor, ¿verdad? De nuestros diezmos, de nuestras primicias. Vamos a estar explicando qué es esta parte para nosotros como cristianos. El Señor me pone en el corazón que les enseñe y que blinden ustedes sus finanzas desde estos meses para que puedan recibir en el mes de enero, cuando sea la fiesta de las primicias, toda la bendición que Dios tiene para ustedes. Entonces, el Señor quiere hablar a su iglesia para que aprendamos a blindar las finanzas, nuestra economía, desde estas fechas. Amén. Entonces, vamos a ir desarrollando esta serie de temas, 6 temas tengo proyectados, para que usted sea un buen administrador de sus ofrendas, de sus primicias, de sus diezmos, de sus siembras. Amén. Para que usted entienda a profundidad qué es lo que el Señor nos habla en esta área. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el tema de hoy se titula sobre las ofrendas y los diezmos, parte 1. Sobre las ofrendas, los diezmos y las primicias, parte número 1. Son 4 o 5 temas. Sobre las ofrendas, los diezmos y las primicias, parte número 1. Y para ello vamos a la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 16, versículo del 1 al 4. Primera de Corintios 16, versículo del 1 al 4. Ahí en su Biblia, Primera de Corintios 16, versículo del 1 al 4. Me dice cuando ya lo tenga. Ese es nuestro texto base. Primera de Corintios 16, versículo del 1 al 4. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿para quién, hermanos? Para los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, la iglesia. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también tal como ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte, ahorrando de lo que haya prosperado, para que cuando vaya, no se hagan entonces colectas, y cuando vaya, los que aprobéis por medio de cartas, a estos enviaré, para que lleven vuestra expresión de bondad a Jerusalén, y si fuera propio que también yo vaya, irán conmigo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a escudriñar esta primera parte. Nos dice Primera de Corintios 16, versículo del 1 al 4. El apóstol Pablo, ¿verdad?, nos dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, se refiere a la iglesia. Los santos son los que han sido comprados a precio de sangre por el Señor Jesús. En cuanto a la ofrenda para los santos, hacer ustedes, la palabra vosotros quiere decir ustedes, hacer ustedes también, tal como ordené a las iglesias de Galacia. ¿Por qué el apóstol Pablo se atreve a decir ordené? Bueno, pues porque es un apóstol, porque es una autoridad espiritual, ¿verdad? Nosotros en obediencia a Dios, pues obedecemos a nuestras autoridades espirituales. Y dice el apóstol Pablo, cada primer día
de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Hay un calendario que es el calendario gregoriano, el calendario que es de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. En ese calendario gregoriano, el lunes es el primer día de la semana, pero en el diseño de Dios, en la Biblia, ustedes van a encontrar el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6 y el día séptimo. ¿Amén? ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí está así en la Biblia? Muy bien. Entonces se refiere al día que está en la Biblia, al día 1. ¿Cuál es el día 1 bíblico? El día domingo. Después viene el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6 y el día 7. ¿Amén? Entonces dice la palabra de Dios, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte, o sea, apártelo, ahorrando de lo que haya prosperado. Entonces Dios a lo largo de la semana nos prospera, nos bendice, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo les está dando la indicación de que aparten lo que Dios les haya prosperado en la semana aparte. ¿Para qué? Para la ofrenda, para la iglesia, para los santos. ¿Amén? ¿Sí? ¿Se me van siguiendo? Ahí está en su Biblia. ¿Sí? Gloria al Señor. ¿Y por qué? Porque había una gran necesidad en la iglesia primitiva, en la iglesia antigua. La iglesia que se estaba levantando en Jerusalén tenía muchas necesidades porque era una iglesia que estaba creciendo. Amén. Entonces dice, para que cuando vaya, ¿verdad? Ahora no es como antes. Hoy en día podemos tomar un Uber, podemos tomar un taxi, un carro y podemos trasladarnos. En ese tiempo no era así, ¿verdad? Costaba más trabajo trasladarse. Entonces dice el apóstol Pablo, para que cuando vaya no se hagan entonces colectas. O sea, que ven al apóstol y entonces todos corriendo, ¿no? Ay, no, sí voy a dar porque la iglesia necesita, y todos corriendo. No, el apóstol Pablo les da la instrucción de que sea en orden, de que seamos ordenados con nuestras ofrendas a Dios. Amén. Dice, y cuando vaya, los que aprobéis por medio de cartas. Antes se escribían cartas, ¿sí? Ahora se mandan WhatsApp. Dios te bendiga, hermano Carlos, Dios te bendiga, hermana Magdalena, una llamada y ya, ¿verdad? No, antes se iban a ver a las personas personalmente y así se debe de hacer. Pero cuando la distancia era muy larga, entonces se escribían cartas. Amén. Entonces dice, a los que aprobéis por medio de cartas, o sea, se mandaban cartas ahí diciendo que iban a haber ofrendas y que iban a ser enviados unos hermanos a recoger esas ofrendas por el apóstol. Dice, a estos enviaré para que lleven vuestra expresión de bondad a Jerusalén. Eran los encargados de llevar las ofrendas a Jerusalén. Amén. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí me van siguiendo o no me van siguiendo? Y si fuera propio que también yo vaya, o sea, si fuera propio, si fuera apropiado, si fuera necesario que el apóstol Pablo también fuera con ellos a dejar las ofrendas, pues iba a ir. De paso los visitaba, pero si no era apropiado, ¿verdad? Si él tenía mucho trabajo, alguna circunstancia, pues iba a mandar a unos hermanos que estaban escritos en esa carta. Y así pasa. En el aniversario que viene, ¿cuándo es nuestro aniversario? El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Del 8 al 10 de marzo, aproximadamente 8 o 11 de marzo, tenemos nuestro tercer aniversario. Y entonces esta ocasión van a venir unos enviados por el apóstol. No viene el apóstol, vienen unos pastores. Pues así está este ejemplo. Amén. Pero a mí ya me avisó. O no es como antes que me mandó una carta, pero sí me habló por teléfono, me mandó un WhatsApp, me dijo, oye, hijo, van a ir estos pastores en el aniversario. Amén. Pues ahora es más moderno, pero en ese tiempo eran cartas, pues así. ¿Sale?
Dice, irán conmigo. Amén. ¿Sí? ¿Sí tienen ahí ese versículo que acabamos de leer? Vamos a escudriñar algunas cosas relacionadas con ello. El apóstol Pablo cambia radicalmente de lo doctrinal. El apóstol Pablo cambia radicalmente de lo doctrinal a lo práctico. ¿Qué quiere decir? Que como iglesia no solamente tenemos que leer, sino que tenemos que practicar la palabra de Dios. El apóstol Pablo cambia radicalmente de lo doctrinal a lo práctico, después de exponer con amplitud sobre la resurrección en el capítulo 15. Ahí en la Biblia, en el capítulo 15, el apóstol Pablo empieza, ¿verdad?, a exponer de una manera poderosa sobre la resurrección ¿de quién? De Jesús. Ahí lo van a encontrar, ¿sí? Él acababa de exponer sobre la resurrección ahí en esas provincias romanas, ¿verdad? Él predicaba en las sinagogas ahí a los judíos y a los gentiles, ¿verdad? Entonces, eso es lo que acababa de hacer cuando escribe esta carta. Termina la carta con varias exhortaciones, con varios consejos relacionados con las ofrendas, ¿sí? Hacer la obra del Señor, la vida cristiana fiel y el amor dentro de la comunidad cristiana. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña en esta parte, vamos a ir de lo general a lo particular. El apóstol Pablo nos enseña a hacer la obra del Señor. ¿Cuál es hacer la obra? Pues a predicar el evangelio, a servir, ¿verdad? A adorar a Dios, a ofrendar a Dios, a hacer la obra del Señor, la vida cristiana. ¿Cómo debe de ser la vida de un cristiano? Fiel y el amor dentro de la comunidad cristiana. El apóstol Pablo enseña en sus cartas el amor dentro de la comunidad cristiana. Eso quiere decir que nosotros, como comunidad cristiana, tenemos que reflejar el amor de Jesús. ¿Amén? Muy bien. Nos trae de nuevo el apóstol Pablo de una forma repentina de la vida futura a la vida presente. La vida futura no está carente de relación con la vida aquí y ahora. Lo futuro, las generaciones que vienen, las generaciones que se están formando. Ahorita los que están ahí en la escuelita dominical, la palabra de Dios siempre permanecerá porque es eterna. A eso se refiere. Amén. Siempre que Dios nos da una visión de los últimos tiempos o del cielo, es siempre con el propósito de ayudarnos a vivir más fielmente en la tierra. Siempre que Dios nos da una visión de los últimos tiempos, ¿verdad?, de las profecías, tiene el propósito de ayudarnos a vivir fielmente aquí en la tierra. Por eso nos previene con las profecías de los últimos tiempos, para que nosotros vivamos fiel y piadosamente en la tierra, para que no pequemos, amén, para que avancemos. Muy bien. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Pedro 3, 14. Estamos hablando en la primera parte sobre los diezmos, las ofrendas y las primicias, en este primer ejemplo del apóstol Pablo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Dice así, segunda de Pedro 3, 14. Por lo cual, amados, en tanto que aguardáis estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. ¿A qué se refiere? Por lo cual, amados, ¿a quién se refiere? A nosotros, a la iglesia. ¿Quién lo escribe? El apóstol Pedro. Por lo cual, amados, en tanto que aguardas estas cosas, ¿qué es lo que estás aguardando? El regreso del Señor Jesús, ¿verdad? En lo que tú esperas estas cosas, procura con diligencia. ¿Qué quiere decir diligencia? Con esfuerzo, con esmero, con perseverancia, ¿verdad? Como están ustedes ahorita en esta mañana, esforzándose. Eso es diligencia.
procuren con diligencia ser hallados por Él, ser encontrados ¿por quién? Por Jesús. ¿Cómo? En paz, así saludándose, ¿verdad? Usted viene a ver a Dios, pero también viene a tener comunión con los hermanos, mínimo a saludarse. Amén. Entonces, a ser hallados por Él, ¿cómo? ¿En paz o peleándonos? En paz, sin mancha e irreprensibles, que no tenga queja de nosotros. Amén. Entonces, por eso decía que cada vez que Dios nos da una palabra profética de los últimos tiempos, es para que nosotros nos portemos bien, seamos fieles aquí en la tierra. Amén. Muy bien, vamos a continuar. Pedro, después de presentar un cuadro aleccionador de los últimos días, o sea, de los tiempos finales, Pedro también andaba predicando en ese tiempo, nos dice que estando en espera, procuremos con esfuerzo ser encontrados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Lo que hay por delante en la gloria en la gloria de la resurrección pone gran responsabilidad sobre el presente. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder que hay en la resurrección, cuando nosotros estemos con Cristo, pone un énfasis, una responsabilidad sobre lo que hacemos el día de hoy. No es cualquier cosa lo que nos ha dado el Señor, es la vida eterna. Entonces eso implica una responsabilidad. Amén. Si de verdad creemos que vamos a dejar este mundo, ¿verdad? ¿Cuántos creen que vamos a dejar este mundo algún día y vamos a estar con Dios? ¿Cuántos lo creemos? Amén, ¿verdad? Todos. Si de verdad creemos que vamos a dejar este mundo y que nuestro cuerpo un día va a ser transformado, ¿sí sabías que este cuerpo va a ser transformado? Y unido perfectamente con nuestro espíritu para vivir por toda la eternidad con Dios, tenemos que estar preparados, responsables aquí. Nuestra preocupación debería ser hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Hacer tesoros en el cielo, mientras que estamos aquí en esta tierra. Esa debería ser nuestra preocupación. Amén. Pero muchas veces no es así, ¿verdad? Muchas veces queremos hacer tesoros en la tierra y no hacer tesoros en el cielo, ¿verdad? Y todo lo que hagas en esta tierra, pues aquí se va a quedar. Se quedará para tus hijos. Pero los tesoros en el cielo, esos son eternos. A eso se refiere el Señor. Mateo capítulo 6, versículo 20. Mateo 6, versículo 20. Y ahí vete preparando ahí en tu asiento porque apenas estamos arrancando. Mateo 6, versículo 20. Nuestra predicación sobre el diezmo, las ofrendas y las primicias, parte número 1. Mateo 6, 20. ¿Ya? Dice así: si no acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no irrumpen ni hurtan. Amén. Entonces, aquí en la tierra puede haber robos, se pueden podrir los bienes, pero hay que hacer tesoros en el cielo. Amén. Ahí está. ¿Por qué tienen estos versículos en nuestro tema de las ofrendas, los diezmos y las primicias? Pues porque hay que hacer tesoros en el cielo. Amén. El primer asunto práctico de la vida cristiana que Pablo considera en el capítulo 16 es el de ofrendar. El de ofrendar, las ofrendas para Dios. ¿Sí? Es un principio o asunto práctico que menciona el apóstol Pedro en la vida cristiana, el de ofrendar. En los versículos 1 al 4 presenta el propósito, los principios, la protección y la perspectiva de la ofrenda cristiana. Vamos a desglosar esos puntos. Los principios, el propósito. ¿Propósito para qué? ¿Para qué ofrendar? ¿Para qué? Vamos a explicarlo. ¿Cuál es el principio bíblico? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de ofrendar? ¿Verdad? La protección espiritual que dan las ofrendas y la
perspectiva de la ofrenda cristiana. ¿Cuál es la perspectiva hacia futuro de que tú ofrendes? Amén. Vamos con el primero, el propósito de la ofrenda. Di conmigo, el propósito de la ofrenda. ¿Para qué tengo que ofrendar? Dilo. ¿Para qué tengo que ofrendar? Bueno, vamos a verlo. Primera de Corintios 16:1. Primera de Corintios 16:1. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios 16:1. Primera de Corintios 16:1, ¿ya lo tenemos? Dice así: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como ordené a las iglesias de Galacia. Entonces esto quiere decir que el apóstol Pablo ordenó a esta iglesia de los Corintios hacer como lo había ordenado a las iglesias que estaban en la provincia de Galacia. ¿Verdad? Ya mencioné por qué una orden, porque es una autoridad espiritual, porque es un apóstol y porque ellos lo reconocían como un hombre de Dios. Amén. Ahí está, el propósito. ¿Por qué? El hecho de que Pablo hable de la ofrenda indica que sus lectores ya sabían acerca de ello. Ellos ya estaban familiarizados con la ofrenda. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo se los había enseñado. Amén. Entonces es obligación de nosotros enseñarles sobre estos principios de finanzas del reino. Amén. Entonces el apóstol Pablo les enseñaba, por eso ellos ya sabían. La ofrenda probablemente fue mencionada en la carta que los corintios le enviaron al apóstol. Primera de Corintios 7:1. Primera de Corintios 7:1. Entonces, esas ofrendas se mencionan en las cartas de Pablo. Primera de Corintios 7:1. ¿Ya lo tenemos? Dice así. Primera de Corintios 7:1. Ahora, acerca de las cosas que escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. Amén. Y de las que Primera de Corintios era la respuesta. Entonces, ¿por qué leemos esta parte? Porque dice ahí en 1 Corintios 7:1, ahora acerca de las cosas que escribiste. Ahí en esas cartas él menciona lo de la ofrenda. Amén, entre otras cosas. Y de las que 1 Corintios era la respuesta. ¿Sí? O sea, eran cartas que se enviaban y después se respondían. Y en esas cartas se mencionaban las ofrendas. La ofrenda era para los santos, en particular para los santos que estaban en Jerusalén, la iglesia que estaba en Jerusalén. Amén. Pablo andaba predicando en las provincias romanas y la ofrenda era de esas provincias romanas que eran conformadas de gentiles para la iglesia que estaba en Jerusalén. Amén. Muy bien. Primera de Corintios 16:3. Vamos a Primera de Corintios 16:3. Primera de Corintios 16:3, ¿ya lo tienen? Dice así, Primera de Corintios 16:3. Y cuando vaya, los que aprobéis por medio de cartas, a estos enviaré para que lleven vuestra expresión de bondad a Jerusalén. Entonces en las cartas ya estaban aprobados los hermanos que iban a llevar las ofrendas de las iglesias de las provincias a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén. Todo era por cartas. Pablo había solicitado contribuciones para esa misma ofrenda durante un año o más a las iglesias de Galacia, así como también a las de Macedonia y Acaya, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Era un tiempo donde estaba la iglesia, pero había gente que estaba en pobreza en la iglesia de Jerusalén. Entonces menciona la escritura que durante un año aproximadamente, Pablo, el apóstol, pidió esas ofrendas para ayudar a la iglesia que estaba en Jerusalén. Amén. Durante todo un año, hermanos. Amén.
Gloria al Señor. Muy bien. Está usted en entrenamiento sobre finanzas de reino. Romanos capítulo 15, versículo 26. Romanos capítulo 15, versículo 26. Había una iglesia en Roma, por eso es la carta a los romanos. Romanos 15, 26. ¿Lo tenemos? Dice así Romanos 15, 26. Porque Macedonia y Acaya decidieron proveer alguna contribución para los pobres de los santos que estaban en Jerusalén. Entonces Macedonia y Acaya decidieron proveer, dar alguna contribución, ofrenda, para los pobres de los santos que estaban en Jerusalén. Amén. Entonces, si hay alguien que padece pobreza en la iglesia, es bíblico que nosotros ofrendemos para ayudarle. Amén. Segunda de Corintios 8, versículo del 1 al 5. Vamos a seguir. Segunda de Corintios 8, versículo del 1 al 5. Segunda de Corintios 8, versículo del 1 al 5. Dice así: Ahora bien, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios dada en las iglesias de Macedonia, que en medio de la gran aflicción con que han sido probados, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en la riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que espontáneamente dieron según su capacidad y aún por encima de su capacidad, suplicándonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en este servicio a los santos, y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Amén. Fíjense qué interesante lo que pasó aquí. Dice que por la gracia de Dios dada en las iglesias de Macedonia, que en medio de la gran aflicción con que habían sido probados, ellos habían sido afligidos, habían sido perseguidos, pero hubo abundancia de felicidad, de gozo de la salvación, y a pesar de su extrema pobreza, abundaron en la riqueza de su generosidad. Eran personas que no tenían mucho, pero que eran generosos, y ellos quisieron dar. Pues doy testimonio de que espontáneamente, de repente, dieron según su capacidad y aún por encima de su capacidad. ¿Qué quiere decir? Que tenían la capacidad de dar, pero no dieron solamente dependiendo de su capacidad, sino que dieron más de su capacidad, suplicándonos. O sea, ellos les suplicaban, a pesar de que era gente humilde, gente que no tenía mucho, y que los hermanos les decían: no, hermano, ya con eso está bien, para que usted tenga algo con que... No, yo quiero dar. Y ellos le rogaban que les aceptaran las ofrendas, suplicándonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en este servicio a los santos. ¿Por qué el servicio a los santos? Porque las ofrendas es un servicio a Dios, es una ofrenda a Dios, ¿sí? Y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por voluntad de Dios. Ellos se dieron en servicio y también a ellos como ofrenda al Señor. Amén. La ofrenda se llevó a cabo durante el tercer viaje misionero de Pablo, para llevarla a la iglesia de Jerusalén cuando él regresara allá. Durante el tercer viaje misionero de Pablo. ¿Sí sabían que Pablo era misionero? ¿Sí lo sabían? ¿No? Bueno, pues se llevó a cabo esa ofrenda durante el tercer viaje misionero de Pablo. Hechos de los Apóstoles 24:17. Hechos de los Apóstoles 24:17. Hechos de los Apóstoles 24:17. ¿Ya lo tenemos?
Hechos de los Apóstoles 24:17 dice así: ahora bien, después de muchos años llegué a mi nación para dar limosnas y ofrendas. Amén. Entonces ahí está lo que acabamos de decir de Pablo, que andaba de misión y él también contribuía. La pobreza extrema era común en los tiempos antiguos, como la encontramos todavía hoy en muchas partes del mundo. En ese tiempo había pobreza extrema. A pesar de su importancia religiosa y estratégica, ¿por qué religiosa y estratégica? Pues porque aprovechaban la pobreza, ¿para qué? Para meter religiones, ¿sí? Por eso era estratégica. Jerusalén era una ciudad pobre en tiempos del Nuevo Testamento. Era una ciudad pobre, ¿sí? Estaba bajo el Imperio Romano. Muy bien. Debido a que era el centro religioso de los judíos, a menudo tenía exceso de población, especialmente durante el tiempo de las fiestas y celebraciones. Sus recursos estaban continuamente puestos a prueba y se mantenía en buena medida gracias a las aportaciones de judíos acaudalados que vivían en todas partes del Imperio Romano. O sea, ellos tenían privilegios, los terratenientes, los acaudalados, porque así convenía al imperio. El imperio buscaba aliados, no les importaba en qué creían, ¿verdad? Muy bien. Para empeorar las cosas, unos años antes había habido una gran hambruna. Había habido una hambruna allí en Jerusalén, de la que el pueblo apenas se estaba recuperando. Tremendo, ¿verdad? Hechos 11:28. Entonces, a pesar de que había hambruna, de que había persecución, de que había necesidad, los cristianos eran generosos para con las otras iglesias, para con los hermanos. Hechos 11:28. ¿Ya lo tenemos? Hechos 11:28. Y levantándose uno de ellos, de nombre Agabo, predijo por el Espíritu Santo que estaba a punto de ocurrir una gran hambruna en toda la tierra habitada, la cual ocurrió en el tiempo de Claudio. ¿Quién era Agabo? Era un profeta, por el don profético. Amén. Entonces había una gran hambruna, por eso había necesidad en Jerusalén de ofrendas. Amén. Aquí se llama Agabo. Muy bien. A causa de que los cristianos en Jerusalén venían sufriendo la persecución por muchos años, su situación económica era todavía más grave. Muchos de ellos fueron echados de sus propias casas, despojados de sus posesiones, les negaban el trabajo y solo podían encontrar las tareas más humildes e incluso los encarcelaban. Así estaba la situación en Jerusalén. Un tiempo difícil, ¿verdad? Pues ahí floreció la iglesia, también en Jerusalén. Amén. Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 3. Vamos a ver cómo los perseguían a la iglesia de Jerusalén. ¿Quién los perseguía? El mismo Pablo, que entonces era Saulo. Hechos 8, versículo del 1 al 3. ¿Ya lo tenemos? Dice así: Saulo consintió en su asesinato y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y unos varones piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran llanto por él, y Saulo destruía la iglesia entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres los entregaba en la cárcel. Amén. Entonces la iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva, fue perseguida, y Saulo de Tarso fue un perseguidor antes de ser apóstol, antes de que se convirtiera. Tremendo, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 2:14. Primera de Tesalonicenses 2:14. Primera de Tesalonicenses 2:14. Primera de Tesalonicenses 2:14. Ya lo tenemos, dice así: porque vosotros, hermanos, llegasteis
a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que estaban en Judea, pues también vosotros padecisteis las mismas cosas a manos de vuestros propios compatriotas, como también ellos de los judíos. Amén. A esas persecuciones se refiere. Ellos fueron perseguidos. Nosotros tenemos el privilegio de estar aquí predicando en paz. Amén. No siempre fue así. Entonces tenemos que esforzarnos. Somos privilegiados. Aunque la mayoría de los creyentes en Jerusalén eran judíos, pocos de ellos, si alguno, se beneficiaba de las ayudas de beneficencia que aportaban las sinagogas. Debido a que muchos de los primeros judíos convertidos al cristianismo eran peregrinos, ¿verdad? No tenían un lugar fijo. Vamos a ver esto. Eran peregrinos. Hechos 2:5. ¿Por qué eran peregrinos? A ver, ¿por qué eran peregrinos los primeros que se convirtieron ahí en Jerusalén? A ver, hermanos, porque eran perseguidos, y al ser perseguidos, pues andaban huyendo. Entonces por eso eran peregrinos. Amén. Hechos 2:5. Hechos 2:5. Hechos 2:5. Hechos 2:5. Y había en Jerusalén hombres judíos piadosos, provenientes de toda nación debajo del cielo. Imagínense nada más. Entonces había peregrinaje. Amén. Es probable que algunos de ellos decidieran quedarse en Jerusalén con el fin de ser parte de la comunidad cristiana en la ciudad. Amén. A pesar del hecho de que los creyentes compartían todo lo que tenían con los que estaban en necesidad, incluso hasta el punto de que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían. ¿Qué nivel de fe, hermanos? Que había creyentes en ese tiempo que tenían en común las cosas con los hermanos. Por eso de ahí que yo les he predicado que tenemos que compartir el pan, los alimentos, ¿verdad? El vino. Tenemos que estar en unidad, en amor fraternal, porque es bíblico. Así era la iglesia primitiva. Y había un nivel de fe en algunos, que se desprendían de sus propiedades y las vendían para la obra. Fíjense lo que dice la Biblia. Hechos 2, versículo 44 y 45, para que no se me queden viendo. Que digan, no, ese pastor. No, aquí está, miren. Hechos capítulo 2, versículo 44 al 45. ¿Ya lo encontramos? Dice así: y todos los que creían estaban como juntos y tenían todas las cosas en común y vendían las propiedades y las posesiones y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual. Entonces es bíblico ofrendar y es bíblico ayudarse entre hermanos cuando hay pobreza, cuando hay necesidad, y tener las cosas en común. No, pues es que ahora no tengo para comer, pues vente, vamos a comer a mi casa. Vamos a compartir el pan y los alimentos. Vamos a darte una ofrenda para que compres una despensa. Es bíblico, hermanos. Ayudar a los hermanos, sembrar para el Señor las ofrendas. Amén. Había gente que vendía sus propiedades y lo distribuía entre los pobres. Amén. No vi muchos amenes, pero amén. Hechos 4:34. Hechos 4:34. Estamos preparándonos para el 2026 para tener finanzas sanas. Amén. Hechos 4:34. ¿Ya lo tenemos? Hechos 4:34. ¿Ya? ¿Sí? Dice así, Hechos 4:34. Y no había ningún ¿qué? Necesitado entre ellos, pues todos los que poseían tierras o casas, las que las vendían, llevaban el dinero de las cosas vendidas. ¿Qué nivel de fe, hermanos, de la iglesia primitiva, verdad? Amén.
Gloria a Dios. Es obvio que sus recursos no duraban por tiempo indefinido, ¿verdad? Pero sin embargo lo hacían. Además de ayudar a atender las necesidades materiales de los creyentes de Jerusalén, Pablo también quería la ofrenda expresara la unidad espiritual de la iglesia. Amén. No solamente es ayudar a los necesitados, sino que Pablo les enseñaba, ¿verdad? No solamente atender las necesidades materiales de la iglesia. Es que quiere decir que, por ejemplo, si mi hermano Carlos tiene necesidad de alimento, yo no solamente le voy a proveer como iglesia en amor, en unidad, el alimento físico, sino también el alimento espiritual. Entonces Pablo atendía sus necesidades físicas, pero también sus necesidades espirituales. Él les enseñaba la palabra. Amén. Pablo también quería la ofrenda para expresar la unidad espiritual de la iglesia. Él lo hacía práctico, la palabra práctica, para expresar la unidad, el amor que había entre hermanos. Amén. Gloria al Señor. Los creyentes en Jerusalén eran predominantemente judíos. La iglesia de Jerusalén no se componía de gentiles, se componía de judíos principalmente. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no eran judíos, ¿sí? Y la mayoría de los creyentes en las iglesias que contribuían para la ofrenda eran gentiles. Tremendo. ¿Qué quiere decir? Que había persecución, y cuando el evangelio se empezó a extender a las provincias romanas, esos gentiles que habían sido rechazados primeramente para que no recibieran el evangelio del Señor Jesús, esos eran los que ofrendaban para la iglesia, que estaba compuesta por mayormente judíos, que estaba en Jerusalén. ¿Cómo ven? Aquellos que no habían querido eran los que ofrendaban para la iglesia de Jerusalén, compuesta mayormente por judíos. Entonces, Dios es bueno y Dios obra de manera sobrenatural. Y aquella persona que a lo mejor nunca pensaste que va a estar aquí, va a estar aquí. Y esa persona que nunca pensaste que te podía ayudar, es la que te va a ayudar. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Di conmigo, la salvación viene de los judíos. Vamos a ello. Estamos en nuestro primer tema sobre ofrendas, diezmos y primicias, protegiendo nuestras finanzas para el 2026. La salvación viene de los judíos. Juan 4:22. Juan 4:22. ¿Por qué viene de los judíos? Porque primeramente Jesús fue enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Juan 4:22. ¿Ya lo tenemos? Dice así: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahí inició, después se extendió a los gentiles. Amén. Había sido dada a ellos primero la salvación y ofrecida a los demás por su medio. Los gentiles, por lo tanto, tenían una deuda especial con los judíos. Al escribir acerca de esta misma ofrenda, Pablo les dice a los creyentes en Roma: porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle los materiales. ¿Qué quiere decir esto? Escuchen bien lo que les voy a decir. Pablo, el apóstol, les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? Ustedes, iglesia gentil, si ustedes han recibido de los judíos, que somos nosotros, el evangelio, han recibido la parte espiritual, ¿verdad? Pues entonces contribuyan con ministrarles lo material. Amén. Eso era lo que Pablo les enseñaba, ¿verdad? En el caso de la iglesia, ¿qué quiere decir? ¿Tú has recibido aquí alimentación espiritual? ¿Sí? Pues entonces, que Dios te ponga en el corazón contribuir para la iglesia del Señor, en las ofrendas y en los diezmos y en las primicias. Amén. ¿Sí me explico en esa parte?
Amén. Muy bien, vamos a otra cita bíblica. Romanos 15:27. Romanos 15:27. Romanos 15:27. Protegiendo mis finanzas para el 2026, sobre el diezmo, las primicias y las ofrendas, parte número 1. Romanos 15:27. ¿Ya lo tenemos? Dice así: pues les pareció bien y están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de los bienes espirituales de ellos, también deben servirles con los materiales. ¿Qué quiere decir esto? Que los gentiles habían recibido el evangelio de los judíos y entonces ellos en agradecimiento les daban lo material. Amén. ¿Por qué lo material? Porque había gente en las provincias romanas, en las iglesias cristianas que se habían establecido ahí, que trabajaban en oficios y entonces les proveían las ofrendas. Si tú recibes aquí pan espiritual, que Dios te ponga en el corazón proveer lo material para la obra del Señor. Amén. Muy bien. Que los gentiles levantaran una ofrenda para los judíos ayudaría a fortalecer los lazos espirituales entre los dos grupos. ¿Por qué? Porque había un sesgo. No les permitían entrar al templo. No, decían ellos, no, ellos son judíos. Ellos están sucios, por decirlo así. Entonces, cuando Jesús establece el evangelio en todo el mundo, esas barreras se rompen, que no fue fácil, pero se rompen. Entonces, esta unidad servía para establecer los lazos de amor, de fraternidad en Cristo Jesús entre los gentiles y los judíos. Amén. Muy bien. Efesios 2:11. Vamos a explicar esto con la palabra. Efesios 2:11. Vamos un poco más. Efesios 2:11. Efesios 2:11. ¿Ya lo tenemos? Efesios 2:11 dice así: por tanto, acordaos de que anteriormente nosotros, los gentiles, en la carne, los llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne. ¿Sí? Entonces, eso es lo que explica que ahora judíos y gentiles ya tenían el evangelio. Amén. Efesios 2:12 al 18. Efesios 2:12 al 18, vamos. Efesios 2:12 al 18. Efesios 2:12 al 18. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya? Dice así: en aquel tiempo estaba sin el Mesías, apartado de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en un tiempo estaban lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de la separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él, los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Amén. Ahí se refiere a los judíos y a los gentiles, iglesias cristianas compuestas por muchos judíos y gentiles en las provincias. Amén. Dar en amor, iglesia,
Dar en amor siempre forma un vínculo entre el que da y el que recibe. Dar en amor siempre forma un vínculo entre el que da y el que recibe. Así está establecido por Dios. Amén. Cuando hay un vínculo de dar, se establece un vínculo de amor, no solamente entre hermanos, sino principalmente entre Dios con su iglesia. Amén. ¿A qué me estoy refiriendo? A que yo te voy a dar todas estas prédicas de finanzas del reino, de blindar tus finanzas para el 2026, pero el dar está en el corazón, la generosidad está en el corazón. El que va Dios a ponerle en su corazón que dé, va a dar, y el que no va a querer dar, no va a dar. Así les dé un mes de estos temas, porque es una actitud del corazón. Es algo personal, no es obligatorio. Amén. Es un vínculo, nuevamente, dar en amor siempre forma un vínculo entre el que da y el que recibe. Amén. La iglesia que recibe, pero las ofrendas son para Dios. También se forma un vínculo de amor entre tu ofrenda, entre tu devoción y el Señor. Amén. Muy bien, vamos casi cerrando. No se pueden compartir regalos sin participar en el compañerismo. No se pueden compartir regalos sin participar en el compañerismo, ¿verdad? Cuando tu relación, tu comunión con Dios es íntima, ¿verdad? Entonces hay un vínculo y entonces tú compartes ofrendas con tu Señor. Amén. La asociación entre el compartir bienes económicos por parte de los cristianos y la comunión personal es tan estrecha en la mente de Pablo que usa 3 veces el término koinonía. ¿Qué es esta palabra de koinonía? Koinonía es compañerismo para representar las ofrendas. Debemos de estar en unidad en koinonía. Amén. En amor, en fraternidad. Romanos 15, 26. Romanos 15, 26, rápidamente. Romanos 15, 26. Es una actitud del corazón. Es amor reflejado del Señor. La generosidad, el dar, el ofrendar, el diezmar, presentar primicias. Romanos 15, 26. Porque Macedonia y Acaya decidieron proveer alguna contribución para los pobres de los santos que estaban en Jerusalén. Segunda de Corintios 8, 4. Segunda de Corintios 8, 4. Entonces ya había unidad, ya había fraternidad, ya había koinonía entre esas iglesias. Gloria al Señor. Segunda de Corintios 8, 4. Dice así, Segunda de Corintios 8, 4, suplicándonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en este servicio a los santos. Amén. Ellos querían ofrendar, rogaban, no, lleven mis ofrendas. Tremendo, ¿verdad? Segunda de Corintios 9, 13. Segunda de Corintios 9, 13. ¿Ya lo tenemos? Dice así, pues por la experiencia de esta ayuda, ellos glorificaban a Dios a causa de la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la generosidad de esta ayuda para ellos y para todos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay ofrendas? La ofrenda le da la gloria a Dios, el que la recibe. Cuando tú tienes una necesidad y recibes una ofrenda de un hermano o una ayuda o algún milagro de provisión, la gloria se la lleva a Dios porque tú reconoces que viene de Dios y le das gloria a Dios. Amén. Por eso es que las ofrendas blindan tus finanzas para el 2026. Por eso Dios quiere enseñarte en este fin de año cómo proteger tu área financiera. Por ejemplo, mi hermana Magdalena hoy está aquí
pero ella está invirtiendo en el reino de los cielos, está haciendo tesoros en el cielo y Dios le va a proveer. ¿Cuántos lo creen? Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. Alguien lo tiene que creer en esta mañana. Amén. Tú dependes de tu trabajo, dependes de Dios. De Dios. Dios es tu proveedor. Amén. Muy bien. Cuando tengan testimonios, les invito a que pasen y lo testifiquen aquí en el púlpito. Amén. Muy bien. Segunda de Corintios 9:13. No, sí, ya lo leímos, lo acabamos de leer, perdón. Fue el que le da gloria a Dios por las ofrendas. El propósito principal de dar, como se enseña en el Nuevo Testamento, es para el sostenimiento de los santos, la iglesia. Es para el sostenimiento de la iglesia. El propósito principal de dar. Amén. El primer deber de un cristiano es apoyar a los hermanos en la fe individual y colectivamente. Amén. La primera responsabilidad financiera de la iglesia es invertir en su propia vida y en su propio pueblo. Esa es la primera responsabilidad financiera. Cuando tú te alineas a estos principios bíblicos, entonces Dios te prospera económicamente. Amén. Segunda de Corintios 8, versículo del 1 al 5. Segunda de Corintios 8, versículo del 1 al 5. Vamos. ¿Ya lo tenemos? Dice así: ahora bien, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios dada en las iglesias de Macedonia, que en medio de la gran aflicción con que han sido probados, la abundancia de su gozo y su pobreza extrema abundaron en la riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que espontáneamente dieron según su capacidad y aún por encima de su capacidad, suplicándonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en este servicio a los santos, y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por voluntad de Dios. Amén. Segunda de Corintios 9, 12 al 13. Segunda de Corintios 9, del 12 al 13. Dice así: porque el ministerio de este servicio no solo suple las necesidades de los santos, sino que también abunda en acción de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta ayuda, ellos glorifican a Dios a causa de la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la generosidad de esta ayuda para ellos y para todos. Entonces la gente reconoce que esa ayuda viene de Dios y le da la gloria al Señor. De esta manera estamos alineados. Filipenses 4, 14 al 16. Filipenses 4, 14 al 16. Filipenses 4, 14 al 16. Amén. Dice así, Filipenses 4, 14 al 16. Aún así, bien hiciste en participar conmigo en mi aflicción, y también sabéis vosotros, oh filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuanto al dar y al recibir, sino solamente vosotros, porque aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Amén. ¿Qué quiere decir? Que en esta parte solamente algunas iglesias habían ayudado al apóstol Pablo cuando estuvo encarcelado. Fueron fieles en ofrendar para cuando él estuvo encarcelado. Amén. Muy bien. Vamos a ir cerrando. Obviamente, esa no es la única obligación que tenemos. La palabra del buen samaritano nos dice claramente que debiéramos ministrar personal y financieramente
a todo el que esté en necesidad, sin tener en cuenta su religión, cultura o circunstancias. Amén. Entonces la parábola del buen samaritano nos enseña sobre la bendición que hay en dar, no solamente a la iglesia, sino a cualquier persona que necesite. Amén. Muy bien. ¿Quieren ir a ello? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Vamos un poco más? ¿Ya descansaron? ¿Ya descansaron? Bueno, muy bien. Vamos a dejarle hasta aquí, porque me interesa que quede bien aprendido. Amén. Gloria al Señor. Entonces le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. La próxima semana vamos a empezar con la parábola del buen samaritano. Amén. Estamos tocando temas de protección de finanzas para el 2026, el diezmo, la ofrenda y las primicias. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de poder congregarnos, de poder, Señor, predicar tu palabra, de poder evangelizar sin persecución, como lo hacían, Señor, como eran perseguidos la iglesia primitiva en las provincias romanas y también en la iglesia de Jerusalén, Señor. Hoy aprendemos, Padre, cómo debemos de tener finanzas sanas, finanzas de reino, finanzas alineadas, Señor, con tu voluntad. Espíritu Santo de Dios, oramos por esa generosidad, por ese corazón, Señor, que demos con alegría, Padre, por como dice tu palabra, que tú amas al dador alegre. Señor, en el nombre de Jesús nos preparamos para este 2026, para tener finanzas alineadas con tu voluntad, Padre, que nuestras finanzas estén blindadas en todo momento, Padre, y que te demos a ti, Señor, de lo que hemos prosperado, de lo que hemos sido bendecidos, como decía el apóstol Pablo en tu palabra, que cada semana, Señor, el día 1, apartemos de lo que tú nos has prosperado. En el nombre de Jesús desato, Señor, la bendición hasta que sobreabunde en cada uno de mis hermanos y declaro que esta palabra, Señor, se multiplicará al 100 por 1 en sus corazones. Te damos las gracias, Señor, y bendecimos en el nombre de Jesús. Dale provisión a todos los que necesiten. En esta mañana oramos por ello y te damos las gracias en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios, familia, estamos despedidos. Vamos a seguir hablando de finanzas de reino. No olvide darse la paz en el amor de Cristo Jesús y que el Señor me los bendiga. Excelente día. Amén.